Hola gente, saludos, bienvenidos a esta nueva edición desde aquí. Hoy estamos grabando desde el hogar de la señora María Flores, es decir, desde la casa de los Herreras, de los hermanos Marlon y Miguel Herrera. Marlon y Miguel Herrera, además de ser buenos amigos, son dos revolucionarios, gente que trabaja, que construye, que estudia, que da opinión y que sobre todo se mantienen en esta lucha por la revolución bolivariana. Hoy les vamos a preguntar varias cosas y yo las traje anotadas por aquí, no se me puede olvidar ninguna de ellas porque Marlon, un poco más joven que Miguel, por supuesto, pero ambos con una larga trayectoria en esta lucha. Ahorita me enteraba que, bueno, Miguel se inspiró en Marlon para iniciar en la lucha revolucionaria. Es lo que nos dijeron detrás de cámara. No sabemos con qué van a salir, pero bueno, ahí vamos. Marlon es jefe de la VC. FOH CI Venezuela, de acá la Fundación Mendoza. Pero antes de comenzar, Marifred, quiero darte la bienvenida a nuestro hogar y también darte las gracias por permitirnos conversar contigo en esta oportunidad, en esta nueva edición desde aquí con Marifred. Y bueno, sí, Marifred, te puedo contar que la lucha es larga. Aproximadamente unos 27 años atrás comencé este caminar revolucionario desde que me fui al estado Zulia a estudiar. Tenía yo apenas 17 años, pero ya saben cuál es mi edad. 17 años que comencé, me incorporé al movimiento estudiantil en el Zulia, Unión de Fuerza Independiente UFI 19. Y para quienes se preguntan por qué Fuerza Independiente, porque viene de los años 80, aquello de los gobiernos de la Cuarta República, y que no se identificaba con esas políticas de los gobiernos de ese momento, y el movimiento estudiantil asumió ese nombre. Llegada la Revolución 1998 mantuvo ese nombre, y bueno, y ahí estuvimos. Ahí fueron los primeros pasos. Entré en la representación o la vocería estudiantil por el Estado Zulia, desde la universidad. Aquellos tiempos de la representación o la vocería estudiantil, desde el movimiento estudiantil. Y por allí, allí me inicié. Allí comenzó todo este largo peregrinar. Un largo peregrinar. Sí. Muy actual el concepto peregrinar en nuestro país. Y Miguel, pues sí, no, bueno, te decíamos un poco Miguel. que Miguel se inspiró en mí. Por esos momentos, pero ya te seguimos contando, Miguel, cuéntanos, Marifred. Bueno, saludos igual, bienvenida Marifred aquí a la casa. Esta es una casa, una trinchera de debate, lucha, discusiones, propuestas, ideas. Esta ha sido una casa, esta es nuestra casa materna, la casa de nuestra madre, pero también ha sido una casa partera de ideas, de proyectos. Aquí dice mi mamá, si esta sala hablara. Nosotros no venimos de familia contradictoria revolucionaria como tienen otros compañeros. Nosotros podemos decir que somos una primera generación que nos forjamos en el chavismo. Chávez es quien nos capta y quien nos inspira. Sin embargo, yo soy mayor que Marlon. Nosotros tenemos un vecino que, bueno, venía de la lucha de los 60, venía de militar en ese modelo insurgente contra el Estado de la Cuarta República, y uno escuchaba, pues. Yo tengo tíos y unos que sí, amigos, que bueno, y en la casa habían libros. Entonces uno siempre como salió de escuchar y te queda esa semilla. Yo salgo del liceo, empiezo a estudiar en la universidad, análisis de sistemas. Por qué circunstancias dejó de estudiar y termino en San Carlos, en la lucha por la tierra. Efectivamente en el Chacote, eso fue en el 2000, 2001, 2002, más o menos esa fecha. Bueno, en 2001 yo me vengo de allá, me vuelvo para Carigua, y en ese momento estaba naciendo el Instituto Nacional de la Juventud, el coordinador regional. De ese entonces un amigo me llama, Miguel, ¿qué estás haciendo? Mira, tengo una semana que viene en San Carlos, para presentarte mañana en Agua Blanca. Nosotros nos habíamos mudado esa semana para Carigua, nosotros somos naturales de Agua Blanca, nací y criado en Agua Blanca. Y bueno, me presento en el Instituto Nacional de la Juventud y asumo la coordinación. Ahí estuve un mes. Me acuerdo que entregando información en el INSE, los compañeros de la Juventud y Quinta República, responsables de la tarea, me dicen, mira, hay una prueba para ir para Cuba. No, yo mismo soy. Eso fui a Claudio Veloz, Agua Blanca, y vine, le avisé a los que pude avisarle y los que pudieron asistir. Presenté el examen, mi 100 sobre 100, y a los 4 días yo estaba en Cuba, en La Habana. Ahí tuvimos 45 días. Cuando regreso a la semana me incorporé a una comisión nacional y ahí pasé 3 años en el frente. 3 años en el Frente Francisco de Miranda. ¿Fuiste el jefe de Estado? Fui el primer jefe de Estado del frente. Fui jefe de campaña de la Ayacucho Juvenil, jefe de misiones, jefe de la misión de entidades. La experiencia de Miguel
es amplia. Mucho. Si lo dejamos hablar, mire, aquí vamos a pasar 3 y 4 horas echándonos los cuentos de capítulos. Sí, va a ser unas 4 horas aproximadamente, solo de Miguel presentándose y dando su experiencia en esta larga lucha. Ya nos dijo que estuvo en el Instituto Nacional de la Juventud, yo también estuve, fue a Cuba, yo no he ido a Cuba. Además que, bueno, dirigió el Frente Francisco de Miranda en esos momentos sumamente trascendentales, además, en sus inicios que dirigían la misión Identidad y algunas otras misiones que estaban surgiendo, que estaban naciendo al calor de la Revolución Bolivariana, pero ellos no se quedaron allí, además que Miguel decía algo, Marlon, bien importante, estar en este hogar ha sido para muchos una señal de buena. Esta casa siempre tiene las puertas abiertas, como decía Miguel hace un momentico, para reunirse, para la conversa. Bueno, yo aquí he cocinado, he comido, he dormido, he reído, he bailado. Esta casa es una casa, un ambiente, un espacio para la Revolución Bolivariana. Yo siento que es para nosotros una trinchera también. Ante cualquier circunstancia, aquí aterrizamos. En esta casa, bueno, nosotros hemos vivido distintas situaciones, vimos desde aquí muy cerca también cuando las guarimbas, vivimos lamentablemente el 3 de enero, vinimos aquí también en la mañana muy temprano, y así pues, así nos ha tocado vivir distintas experiencias. Pero ¿cómo es Marlon y cómo Miguel, cómo es la lucha diaria de ustedes? O sea, ya lo hemos dicho, Marlon dirige la unidad de batalla Bolívar Chávez, Miguel dirige el CCBI ahora en esta comunidad. A diario, ¿qué los ha caracterizado a ustedes, además de la disciplina que han tenido ustedes con la Revolución Bolivariana? Yo diría que la consecuencia, hemos sido siempre consecuentes. Siempre, a pesar de que la característica de esta comunidad políticamente es mayoritariamente de militancia de oposición, hemos ganado el reconocimiento, nos ha tocado construir liderazgo en estas condiciones, digamos, políticamente adversas, porque la mayoría de nuestros vecinos, 90% son simpatizantes de la oposición y militantes de oposición. Y sin embargo, para esas circunstancias, nosotros hemos logrado construir a lo largo de los años, transcurriendo todo este tiempo, desde que comenzamos aquí en esta comunidad, que por cierto yo comencé como jefe de calle, posteriormente fui jefe de comunidad, jefe de OVC, hubo un cambio en la estructura de la OVC, luego posteriormente se llama elecciones en la OVC y vuelvo nuevamente cuando acaba de ocupar el cargo el lugar de jefatura de comunidad. Pero sí, el día a día de nosotros se ha dado, a pesar de estas circunstancias, como te decía Marifred, Miguel, y que Miguel es testigo porque a diario lo vivimos. Y también es grato, debo decirlo que es grato que a pesar de que políticamente adverso el escenario, nos ha permitido a nosotros atender y compartir con personas que incluso tienen un pensamiento distinto al nuestro, pero que nos ha permitido en ese día a día, en ese compartir, reconocer que del lado del chavismo, nosotros los chavistas, nosotros no somos excluyentes. Nosotros atendemos a todos y a toda persona que necesita un apoyo, una ayuda. Y anecdóticamente te puedo decir que ayer estaba yo sentado aquí anoche y llegó un vecino pidiendo un apoyo para un registro de la TNPP, la línea más 58. Y pues muy gratamente lo atendimos, porque de eso se trata. Nosotros ocupamos estos espacios en estas comunidades, Miguel desde el comando de comunidad, yo de la OVC, y es precisamente para llevar esa ayuda que la revolución a todas y a todos por igual ofrece, sin discriminación alguna. Y eso nos ha caracterizado a nosotros. Ese reconocimiento parte también por el hecho de que nosotros siempre hemos sido abiertos a atender las necesidades, a gestionar, a apoyar. Ese ha sido el secreto, siempre hemos sido consecuentes y no excluimos a nadie. Ser militantes, nosotros somos militantes, nosotros pensamos que no solamente es teoría, cuando decimos la revolución es amor, no es teoría, eso es práctica, eso es la acción del día a día 24/7 y es lo que debemos respirar. La militancia revolucionaria es un modo de vida. Yo a veces escucho como, no, que yo tengo 10, 20, no, pero es que eso es mentira, la revolución no jubila. O sea, cuando en el momento que nosotros damos el paso y asumimos la revolución como un modo de vida, eso hasta el último aliento de vida, debe ser así. Que las circunstancias más adelante, bueno, te lleven a tomar otras decisiones es una cosa, pero hoy, a pesar de que Chávez aparece en la historia venezolana, que es el 4 de febrero,
Para esa fecha yo estudiaba en el liceo militar, en un liceo internado, en un internado, en Barinita, cuando se da el 4 de febrero. Yo me acuerdo que nosotros, yo estaba en segundo año, nos encuartelaron, nos echaron en cuento, o sea, ahí nace Chávez. Yo me acuerdo que nosotros, a mí me daban, te estoy hablando de ese entonces, 92. Yo no había nacido, tranquilo. 92. Me daban 20 bolívares para la semana, con eso tú comprabas cada la semana, pero un bolívar gastabas tú en la cantina. Yo llegué y te fiado por allí una arepera que nos fiaban, una revista, la revista Bohemia, el fondo documental que hicieron del 4 de febrero, eso costó como 200, 300, eso era mucha plata. Yo duré como 4 meses que no comía en la cantina por pagando esa revista. Esa revista nos la decomisaron. Hicieron una revisión en el liceo y nos quitaban la revista. O sea, era la revista carnal. Desde ese entonces, nace, en mi caso, yo tenía 12 años, nace ese gusanito de ahí. ¿Qué pasó? Bueno, pasó al liceo, pasó a la universidad y hay un momento que se da cuando el 11 de abril, en esos andares, cuando estuve en Cogede, que se da el golpe de Estado, está en Cogede, el golpe de Estado, bueno, el grupo de hombres que estábamos ahí en el tema de la lucha de la tierra nos tocó meternos para el monte y yo parecía 3 días desde aquí. Pero en esas circunstancias, ¿qué es lo que a mí yo siempre cuento esto? Y bueno, a mí me mueve la fibra, es que en ese burbujo que estamos, que sí, el 11 y el 12, hay un chamo que anda con nosotros, que el chamo se chinchorró, literalmente se chinchorró, se metió en chinchorro, no comía, no bebía agua, y uno como hombre, vaya, tú si eres, ¿sabes cómo es? Tú si eres nada, es que y un día el hombre en la noche se para y dice, mire hermano, yo tengo una hija, mi esposa quedó estéril el día que parió a esa hija, a la única hija que tenía, nació con un problema cardíaco del corazón congénito, y quien quien le va a salvar la vida a mi hija es el hombre que acaban de llevarse. ¿Quién le salva a mi hija? Mira, eso a mí, porque en el momento de reflexión que tú pones, tú dices, pero es él, pero así como al día hay 1.000.000 de gente llena de esperanza. Exacto. O sea, esperanza de que es la posibilidad de un cambio mejor, de que sea atendido en salud, educación, y bueno, ya han pasado los 27 años y hoy medimos los resultados. No, que 27 años eso es mentira. Eso es mentira. Los problemas económicos y financieros que hemos tenido después de la muerte del comandante Chávez, la desaparición física del comandante, es producto del bloqueo, la sanción y el saboteo de los gringos, del imperialismo. Eso no lo podemos olvidar. No podemos decir que son 27 años, pero la gente no se puede olvidar que raspaba cupo. Aquí hay gente que nunca supo que era una tarjeta de crédito hasta que llegó Chávez. Aquí hay gente que no supo de una casa, de bloque, de techo digno hasta que llegó Chávez. Aquí hay gente que no sabía escribir hasta que llegó Chávez. Entonces, yo siempre pongo ejemplo, compañeros de sur, la zona sur. No salía a escribir, Roy, Rivas, Sucre, yo dije abogado de la República. Es un ejemplo tangible, un ejemplo con el que conversamos, tocamos, es palpable. Y así como es Jesús, hay 1.000.000, 2.000.000 de Jesús. Entonces, eso es lo que nos motiva a seguir. Que después del término hay una segunda, tenemos una etapa distinta, pero eso no puede variar en el proyecto. El proyecto somos nosotros, somos las mujeres que decimos militar en el proyecto bolivariano al que Chávez nos invitó. O sea, no que si perdimos, ganamos la gobernación, la alcaldía, eso no es determinante en el empujar del proyecto. O sea, en esa situación que no es fácil en lo personal, el día a día no es fácil. El día a día no es fácil. Miguel dice que el día a día no es fácil. Y yo recuerdo que durante la pandemia, cuando el COVID-19, que estábamos nosotros en una cuarentena, era una cuarentena voluntaria, estábamos en ese momento. Y vine a traerle algo, creo que era un tratamiento para Marlon. Yo sé que vine algo de salud porque Marlon estaba enfermo. Que sale en el planeta, el señorito aquí la Marlon se enferma de todas, y cuando lo llevamos al ambulatorio, al CEDI, sale corriendo para que nadie lo inyecte. Bueno, pero en fin, yo recuerdo, escuchando a Miguel, recuerdo que durante la cuarentena voluntaria que hicimos en Venezuela por el COVID, yo vine aquí solita en mi carro a esta casa a traerle un tratamiento a Marlon. Y entonces veo que venía alguien con una carretilla. Yo tengo la foto, es que la tengo que mostrar. Y un tapabocas hasta por aquí, y guantes, y de todo. Y era Miguel que estaba entregando las bolsas de comida a los vecinos. A esos mismos vecinos que Marlon hace un momentico describe. Entonces, ese es el secreto está en la solidaridad. O sea, en el reconocernos, en el saber
que a pesar de las diferencias políticas o ideológicas que puedas tener con tu vecino, todos y todas somos venezolanos, todos y todos somos hermanos, y en las dificultades nos gigantamos, nos hacemos más unidos y en ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros y a nosotras, las que creemos en esta revolución, hacer a diario, independientemente de las circunstancias políticas o partidistas. Nuestros vecinos son nuestros hermanos también. Son la familia más cercana, son los vecinos. Exacto, entonces Sí. aquí en este hogar ocurre de todo. Nosotros estamos aquí en una reunión y allá está en la puerta una señora esperando, que seguro que Marlon le está reparando Sí. algún electrodoméstico o algo, pero también cuando venía para acá vi que están haciendo como la elección del Consejo Comunal. Sí, hoy hay elecciones del Consejo Comunal en nuestra comunidad. Parte de la feria comunal de elecciones. Sí. Adecuaciones dentro de la comuna. Dentro de la comuna se está llevando a cabo en varias comunidades. Sí, lo estuve viendo. Entonces, a mí siempre me inspira, sobre todo la amistad que tengo con Marlon y Miguel, porque hemos vivido bastantes cosas. En esta casa, bueno, ante cualquier circunstancia, siempre la casa de los Herrera es un espacio, y es el espacio siempre correcto para venir a analizar las coyunturas, para valorar la circunstancia en la que estamos. Y dentro de tantas cosas, siento que este espacio desde aquí es idóneo para nosotros siempre construir una trinchera para la revolución bolivariana. Un espacio para pensar, un espacio para leer y también un espacio, por supuesto, para hacer. Y no quiero perder la oportunidad de preguntarle a ambos qué los inspira. La revolución bolivariana. Miguel lo decía hace un momento, que nos inspiró Chávez. Ese Chávez que arriesgó su vida, aquel 4 de febrero del año 92, y aquel Chávez que vimos salir de la cárcel, aquel Chávez en aquella campaña en 1998, que siempre nos llamó y con su ejemplo, Chávez nos inculcó en nosotros, el militante y la militante revolucionaria, el amor por el prójimo, que incluso tiene hasta una raíz desde el punto de vista religioso. Quienes somos religiosos pueden entenderlo perfectamente, que puede encontrarse también desde allí, porque es que Jesucristo, también dio esa muestra de amor por la humanidad, y Chávez también lo demostró desde lo político, con un planteamiento político revolucionario, un planteamiento de país, y que nos llamó, como bien lo decía muy Miguel, nos invitó y nosotros creímos y seguimos creyendo en el planteamiento que nos hizo Chávez, en esos valores que nosotros nos mueve como revolucionarios, que tú también lo decías hace poco, Marifrey, la solidaridad. Y yo lo resumo como se resume desde el ámbito de lo religioso, los 10 mandamientos, que se resumen en el amor. La revolución es revolucionaria, y la revolucionaria también está inspirado y motivado por el amor. Y es lo que nos mueve. Por la humanidad. Sí, por el niño, por el anciano, por la mujer, el necesitado, por nuestros vecinos, que también de una u otra manera nos encontramos en las adversidades, en las necesidades, y este espacio se ha convertido en un epicentro y un punto de encuentro también para eso, para brindar oportunidades y brindar, digamos, la ayuda que la necesite. Y todo eso parte y nace, tiene un fondo, que es el amor lo que nos mueve. Como bien también lo decía Chávez, presidente Maduro que hoy en día está en una cárcel del imperio norteamericano, y que bueno, pedimos que pronto vuelva también, porque lo queremos de vuelta. Queremos porque es nuestro hermano, es nuestro compañero, y que también, valga decirlo nuevamente, esa gran carga de amor que tenemos por dentro como revolucionarios nos mueve y nos inspira y nos motiva a tenerlo de vuelta nuevamente en nuestra patria. Y es eso, Marifrey, yo lo defino de esa manera. ¿Qué le agregaría a Miguel? No, parte de ese amor también, desde el punto de vista político, más allá de lo mágico religioso, de lo político, es lo que hoy nos ayuda a entender la política de la diplomacia. Cómo sentarnos con el que hizo lo que hizo el 3 de enero. Ese amor es el que nos permite a nosotros entender eso. ¿Cómo lo asimilamos? Yo una cosa lo decía, nosotros entendemos que la política es mantener gobernabilidad, paz y tranquilidad en el pueblo. Lo que sí no podemos asumir es que sea normal. O sea, no podemos caer en la trampa del imperio de que haga actos criminales, genocidas, y es normal. No es normal. No es normal. No es normal lo que está pasando en Gaza. No es normal con lo que tienen 60 años haciendo con Cuba. No es normal. No es normal lo que hicieron el 3 de enero. Eso sí no podemos asumirlo como normal.
entendemos y comprendemos la necesidad de la política de diplomacia y de diálogo, porque nos garantiza la paz y garantiza la vida, porque sabemos, gracias a Dios podemos saber que no lo sabemos en la práctica, lo sabemos por referencia, porque conocemos a alguien, porque vimos a alguien, lo vemos en la noticia de redes sociales, ha permitido tener una visión distinta, más allá de leerlo, sino de verlo a ese tiempo libre, que es la guerra. Es perder un hijo, perder una madre, perder padre, un hermano, perder un vecino. Eso es la guerra. Yo creo que el gobierno hoy está apuntando a eso, a mantener distintas, siguen las diferencias políticas, pero lo hacemos en vida, estamos viviendo. ¿Está difícil la ciudad? Sí está, pero todavía contamos con nuestros seres queridos vivos. Yo creo que está apostando a eso. ¿Qué nos motiva? La satisfacción de cuando tú ves a alguien que es beneficiado, Yo me acuerdo una vez mi papá estaba vivo, estoy hablando el 99, 2000, 2001. Mi papá no le han dado la pensión, está en ese proceso. Estaba chamo, tenía 20 y pico de años, y mi papá dice, no me ha llegado. Ya, papá, está bien, a ti no, pero a 1 millón de trabajadores sí. No te ha tocado todavía, pero a 1 millón que ayer no tenían, sí. Yo creo que eso a veces también es el consuelo que nos da de saber que la gente se está ayudando. O sea, hay gente que, mi mamá hace poco fue beneficiada por la revolución en la operación de las cataratas, gracias al gobierno revolucionario, gracias a que existe una revolución. Nosotros tenemos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, que tienen acciones positivas, acciones hacia la gente, es porque existe una revolución y son militantes de la revolución. Es gracias a la revolución. Nosotros tenemos que diferenciar el gobierno es una cosa y el Estado es otra. Nosotros estamos haciendo revolución para transformar un Estado que hace poco no le interesaba si el pueblo estudiaba o no estudiaba, si tenía o no tenía cómo ir a una consulta. Es el gobierno revolucionario que eso va, ante las sanciones teníamos la posibilidad de tener un médico casi que en la esquina de la casa. Eso es lo que motiva. Entonces, bueno, sabemos que son difíciles porque estamos enfrentando a un imperio global, que en la historia del universo ha sido el más agresivo que ha tenido la historia, porque cuenta con armas que no contaban los imperios pasados. Porque hay aquí imperios que fueron grandes, el mogol, el romano, y si han tenido las armas que tienen ahorita, estuvieran gobernando todavía. Un ejemplo histórico cercano, Irán, Estados Unidos. Irán es una civilización de más de 2500 años. Estados Unidos tiene de 250 años. Ve la diferencia de la percepción de cómo ellos se han sobrevivido 2500 años concentrados en ser una civilización que garantice el estudio, la cultura, el conocimiento. Eso es la cultura iraní. Pero pasa que no todo es lo que nos enseña Hollywood. O sea, el imperio ha sido inteligente y no podemos desconocerlo. A través de las redes sociales ha hecho que dejemos a un lado los libros y meternos a las redes sociales. Nos van a nombrar, ya sabemos cuáles son, nos van a nombrar para no hacerles publicidad, porque ninguna patrocina. Por eso estamos aquí, estamos aquí, precisamente. Entonces, aproveché estos espacios de redes sociales para difundir la idea, difundir sentimientos, difundir por qué hacemos lo que hacemos, desde aquí, desde nuestras pequeñas trincheras. Para nosotros decimos la casa de mamá, pero esta es la trinchera de la revolución, esta es una trinchera de la revolución. En esta casa se han gestado partos de varias ideas que hemos tenido, de verdad que sí. Mire, yo escuchaba a Miguel ahorita en su larga intervención, como de costumbre, pues es Miguel siendo Miguel. Si no, bueno, no sé, le estaría pasando algo. Y también recordaba, es que tengo mucha anécdota con ambos. Sí, bueno. También recordaba en tienditas. Nos encontramos en tienditas, pero es que, o sea, Dios nos hace y esta lucha nos une en cualquier circunstancia. Yo fui a tienditas. ¿Era la directora del Ministerio de Sí, Juventud? estaba como directora del Ministerio de Juventud y Deporte en ese momento y fui con los muchachos de Chamba Juvenil, más de 100 jóvenes de Portuguesa. Y cuando llego allá, bueno, todo el escenario que vivimos pues en ese momento, y por allá entre tanto, una luz en el camino, Miguel Herrera, Dios mío, alguien en quien confiar, bendito sea Dios, y además alguien que como decimos nosotros, pues conocía la zona porque estabas cumpliendo una misión importante allí. De la alcaldía de Libertador. Entonces Miguel estaba trabajando allí y entonces, bueno, eso para mí fue, o sea, estaba en el momento correcto y con la persona correcta, porque me había encontrado a alguien en el que podía confiar, me había encontrado a un buen amigo que además me conoce bien y sabía además que Miguel estaba cumpliendo una misión allá importante y bueno, estábamos en lo mismo, en la misma lucha.
Pero de verdad que para mí, y debo confesarlo, pues, o sea, para mí fue luz ver a Miguel ese día, encontrarnos a Miguel en esos días allá en tienditas, en medio de todo Marifé eso. dice, Miguel siempre está en cualquier cuento está. Bueno, resulta, no sé, la noticia se acuerda que quemaron una escuela en Moreña. Yo amanecí en esa escuela. Del puente, como a las 1 de la mañana, bueno, a como no hay que moverse, la capital, el coronel de la milicia, y uno conoce la zona, pues. Cuando empezó, yo estoy creyendo que vamos a, no sé, a cualquier, cuando acuerdas que nos llevan para la escuela de Ureña, y yo, no, vamos a quedar aquí. Geográficamente, geopolíticamente, Ureña era el epicentro del paramilitarismo que había penetrado la frontera. Ay, ¿cómo nomás que aquí? No, efectivo. Yo me acuerdo que paramos a las 5:16 de la mañana, están dando el desayuno, y digo, chamo, vámonos. Porque a 7 empiezan a abrir los negocios. Y a las 7:10, como a los menos de 10 minutos, 15 minutos, empiezan a cerrar los negocios, recoger los tarantantines que han puesto. Y yo, chamo, vámonos. Efectivo, no hay, ante las 8 de la mañana nos tiró un caucho dando vueltas, prendiendo en candela y quedamos encerrados en la escuela. Bueno, ahí sabemos la historia. Ahí tuvimos asediados, nosotros éramos casi 300 personas. Y eso lo llevaron a la escuela, bombas de humo, mucho. Entonces, la mayoría, como sabemos, la mayoría personas adultas mayores, que son las que militan, porque dice que la revolución la apoyan solo los adultos mayores, porque son los que conocen en carne y hueso el antes y el después. Los que viven en gobierno republicano, que llamamos punto fijista, pero que rayaba el neoliberal a un gobierno revolucionario. Con todo el saboteo que nos tenemos, nosotros hemos avanzado. Con todo el saboteo nosotros hemos avanzado y seguiremos avanzando. Hay algo curioso que te quiero decir, María, y que tú lo sabes, hay una particularidad que ambos tenemos, somos hermanos de padre y madre, pero Miguel siempre ha sido mucho más operativo, siempre ha estado allí más al frente, y yo por lo general siempre me he caracterizado de estar un poquito más detrás del telón, porque he construido un perfil un poco distinto, que me he dedicado más al tema de la investigación, al estudio, a escribir cosas, y eso comenzó hace mucho tiempo, hace un poco más de 20 años, que comencé por allá en el año 2002, 2003, aquel boom de las cooperativas en Venezuela. Tuve la oportunidad de escribir un primer documento acerca de la necesidad de construir esa cooperativa, un modelo distinto desde la industria petrolera. Me estaba yo iniciando en los estudios de petróleo en la universidad, venía a estudiar electricidad. Y por allí me fui, tuve una oportunidad también, bueno, que Miguel influyó muchísimo en que yo formara parte de ese equipo cuerpo de investigadores. A donde yo voy, va pegado. Bueno, pero yo voy haciendo la teoría y él la práctica, entonces hacemos praxis entre los dos, conjugamos la teoría y la práctica. Así. Tuve la oportunidad de formar parte del cuerpo de investigadores que llevó a cabo Valgar hacer una investigación de las políticas públicas que implementaba el Estado venezolano para la reducción de la pobreza según el planteamiento que hacía de las metas del milenio. Y bueno, tuve la oportunidad de recorrer varios estados y durante unos meses haciendo esta investigación para la ONU. Y así me fui entre tantos documentos, escuelas de formación. También es profesor universitario. Sí. Marlon también es profesor universitario. Sí, formo parte de la Universidad Bolivariana de Venezuela aquí en el municipio de Páez. Allí, pues por mi perfil, soy licenciado también, como lo saben, en estudios políticos y gobierno y otras carreras allí. Y pues me dedico a mi perfil en la universidad, adscrito a enfermería. Es curioso. Politólogo en enfermería. Pero sí, me dedico a las unidades curriculares que tienen que ver con mi perfil académico. Orientación psicosociopolítica, pensamiento bolivariano, liderazgo socioproductivo. Actualmente estoy también acompañando un grupo en psicología y enfermería, iniciando el trayecto universitario, muchachos y muchachas muy jóvenes, por una unidad curricular que se llama Somos UVB. Pero bueno, eso también es parte de este recorrido por la revolución. O sea que Marlon nos da aquí estudios, lucha, batalla. O sea, Marlon es... Y contribuimos las victorias. Porque Marlon es una persona que es estudiosa, que escribe, que lee, que comparte sus conocimientos. Y mientras todo, quizás nosotros estamos, no sé, en una marcha, que también va a marcha, pero mientras nosotros estamos agitando, Marlon está produciendo conocimiento, está escribiendo, está pensando, está ideando. Marlon es, así como nosotros lo vemos, es una persona dedicada especialmente a la producción de conocimiento, de las ideas. Miguel, bueno, si Marlon no se avispa, Miguel no lo deja hablar, pero normal también, pues.
Eso también hay que Parte de las decirlo. características, las particularidades de cada quien. Eso también. Sí. Miguel es así, él habla mucho. Sí, También hace Ya hace también. bastante. pero hace también Miguel. Miguel tiene, bueno, cada uno tiene sus características. Son hermanos de padre y madre, comparten esta lucha, tienen bastante tiempo ya luchando, trabajando, formándose, estudiando, pero cada uno con sus particularidades. Marlon, ahora más dedicado al mundo académico, a la universidad, a dar clases, al trabajo comunitario, y Miguel siempre ha sido un militante, bueno, muy destacado en nuestro municipio, que trabaja, que aporta en las ideas, que participa y genera debate también, y es uno de esos compañeros que uno dice, Miguel está para las que salga. O sea, Miguel siempre ha estado atento a todos los llamados, a todas las convocatorias en las circunstancias que sea. Entonces, ambos son un complemento, uno del otro. Uno del otro, mire, aquí hay que verlos cómo son. Si Marlon interrumpe cuando Miguel está hablando, aquí arde Troya. Pero Marlon siempre es paciente cuando Miguel habla. Y ahí quienes los conocemos sabemos cómo es el comportamiento de ambos. Y yo no podía dejar pasar esta oportunidad para hacerle algunas preguntas del hogar, que la señora María estoy segura que va a querer saber. Y que, ¿quién se come la comida? Miguel. Miguel. ¿Quién se pone bravo más rápido? Miguel. ¿Quién tiene más paciencia? Marlon. O sea, 3 cositas y ya ustedes se pueden imaginar cómo es la cosa en este hogar donde viven Marlon y Miguel. Bueno, ya para cerrar, yo quiero preguntarles a ambos, quiero preguntarle sobre la situación del país hoy. ¿Qué piensan ustedes que hay que hacer? ¿Qué aportes tienen con la revolución bolivariana, con el pueblo? ¿En qué creer? Mira, yo lo decía hace un momento, estamos llamados a la madurez. Políticamente estamos llamados a ser maduros políticamente como militantes revolucionarios. Es un mar de conceptos que tenemos que revisar porque efectivamente hay susceptibilidades, hay una carga subjetiva después del 3 de enero en la militancia revolucionaria, en la militancia del partido, es que se quiere garantizar que el desarrollo de las políticas revolucionarias se mantenga. Yo le explicaba, se está jugando sobre la mesa, es la vida del pueblo venezolano. No es mentira, no es retórica. Yo le decía, de la guerra sabe el que la vivió. De la guerra sabe la que... Perder un ser querido de manera violenta, la sabe quien la vivió. Entonces, no estamos hablando de un ser, estamos hablando de una nación completa, estamos en esa situación. Nosotros ahí es mantenernos cohesionados en la idea, en el proyecto, tener confianza. Yo le decía a unos amigos hace poco, decía que la revolución no podemos esperar que la hagan tercero. La revolución se conjuga en primera persona, somos nosotros los que vamos a hacer. Mientras que nosotros nos mantengamos leales, comprometidos, no al individuo, no al hombre, a la mujer, comprometidos con el proyecto y con la idea, aquí vamos a garantizar salir de esta etapa. Y esta etapa la vamos a superar. Chávez fue el resultado de un acúmulo histórico de lucha revolucionaria. Y Chávez fue inteligente y estratégico, un hombre de mucha inteligencia que recogió toda esa herencia histórica revolucionaria y la completó en un proyecto que hoy llamamos proyecto bolivariano. El presidente Nicolás le dio la 7T y que nosotros somos los garantes que la revolución se acaba el día que nosotros echemos un paso para atrás o digamos hasta aquí llego. Ahí se acaba la revolución. Mientras que nosotros sigamos militantes, tenemos revolución para el rato largo y el principio, uno de los principios que tiene el ser revolucionario bolivariano es ser antiimperialista. Nosotros no nos vamos a minimizar por lo que pasó el 3. Nosotros sabemos que esto apenas comienza. Y el espíritu combativo, rebelde, de resistencia, eso es lo que nos sobra. Esa es la herencia, la mejor herencia que nos ha dado nuestro antepasado, ha sido. Y eso desde el cacique o el capuro para acá. Eso está comprobado. Sí, yo te agregaría, Marifred, la revolución bolivariana, como su nombre lo dice, bolivariana, inspirada en el pensamiento y el accionar de Bolívar, de Simón Bolívar, la continuación, la concreción del proyecto de la patria grande americana. Bolívar tuvo una necesidad de incluso ir más allá de nuestra frontera, empuñando las armas en aquel momento para llevar libertad. El comandante Chávez, inspirado en Bolívar, nos hizo un llamado a una revolución pacífica, en paz, sin violencia.
El imperio norteamericano, que Miguel lo decía hace rato, tiene 250 años de existencia. Desde su inicio, el imperio norteamericano, aquellas 13 colonias de Nueva Inglaterra, los ingleses que llegaron a este continente en 1773 a 1776, ellos llevaron a cabo ese proceso expansionista y que fue un genocidio contra los nativos y los pueblos aborígenes del norte de nuestro continente. Ellos desde su inicio comenzaron una masacre y así se fundó el imperio norteamericano. Lo que conocemos hoy como imperio comenzó con una masacre, con un genocidio de nuestros propios pueblos americanos del norte. Arrasaron y acabaron. Esa ha sido la historia desde el nacimiento, de la génesis del imperio norteamericano. Ellos siempre han actuado por las malas. Como decía un autor alemán, Clausewitz, él definía la guerra como la continuación de la política por otros medios. Ese ha sido el medio predilecto del imperio para llevar su política, hacer su política a través de la guerra, que hoy en día también tiene implicaciones económicas. El hecho de hacer guerras en diferentes partes del planeta los beneficia económicamente a la industria armamentística. Eso no es un secreto. Ahora, nosotros fundamentados en un llamado que nos hizo Chávez a la paz, pues sí, en eso nos encontramos. En paz, conversando con quien nos agredió, sentados en esa mesa. Sabemos que no es de fiar, no es de confiar el imperio, porque así como lo han hecho con Irán, que ya en 2, 3 ocasiones se han sentado a una mesa de diálogo y los atacan, nosotros tampoco podemos pretender que quizás seamos la excepción de la regla del imperio norteamericano, que siempre van a estar en paz con nosotros. Recordemos que nosotros seguimos siendo militantes, seguimos en revolución, seguimos manteniendo en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno encabezado por nuestra compañera Delcy, presidenta encargada, porque nuestro presidente secuestrado por el imperio norteamericano es el presidente Nicolás Maduro Moros, que como lo decía hace rato, queremos que vuelva, pero en paz, en diálogo, porque historia tenemos. Bolívar llevaba libertad, y por qué no nos entonces también seguir luchando por nuestra libertad, inspirados en Bolívar, con nuestros propios medios. Sabemos que los conflictos bélicos hoy en día, sobre todo con este personaje llamado Imperio Norteamericano, Israel por lo menos también lo podemos mencionar, el sionismo, el fascismo internacional, no actúa nunca de buena manera. Ellos siempre van a procurar el bienestar de una élite económica que gobierna el mundo. Son los dueños del capital en el mundo y ellos lo van a defender. E históricamente nacieron, como te dije hace un poco, nacieron con esa mentalidad expansionista de conquistar y gobernar el mundo, y lo están haciendo de cierta manera y quieren seguir expandiéndose. Pues tenemos que continuar por el camino de la paz, el diálogo hasta la última instancia, pero también preparados debemos estar para defender nuestro territorio si es necesario hacerlo. Marifrey. Bueno, gracias. Yo súper agradecida con ustedes por siempre, por sus consejos, por la conversa, por los análisis que ustedes hacen siempre y sobre todo por esta lucha que nos sigue uniendo, que nos sigue encontrando, y que estoy segura, a pesar de las circunstancias en las que sea, este pueblo vencerá. Como pueblo, juntos y juntas, vamos a seguir desde aquí construyendo patria, haciendo patria y garantizando el futuro para todos y para todas. Gracias.